días. Hay una abeja haragana y codiciosa que no quería trabajar, pero todos los días recorría los árboles y las flores para tomar el jugo. No tomé para hacer miel, sino para beber para su propio. Las otras abejas fueron trabajadoras, y por eso empezaron a molestarse con la abeja haragana. Un día, las abejas detuvieron a la abeja cuando intentó entrar a la colmena. Tienes que trabajar, mi amiga. No haces suficiente trabajo. Uno de estos días. Su respuesta no es suficiente. Necesita empezar a trabajar mañana. No se olvide. Entonces dejaron a la abejita en la colmena. La noche siguiente, después de 8 días en que la abejita no trabajó, las otras abejitas detuvieron a la abeja de entrar en la colmena una vez más. No le permitimos en la colmena porque no trabajó este día. Me acuerdo de mi promesa. Trabajaré pronto. Nos preocupamos más por usted trabajando que sobre su promesa. Si trae por lo menos una gota de miel a nosotros mañana, no se permitirá en la colmena. Por ahora, le permitimos la entrada. El día siguiente llegó y se fue la abeja, no trajo ninguna miel. El tiempo era severo, frío, lluvioso y ventoso, y la abejita quiso calentarse en la colmena. Pero las abejas que guardaban la entrada no le permitían. Quiero entrar. Es mi colmena también. Promete que trabajar mañana. No hay mañana para los que no trabajan. Así empujaron a la abejita. Voló solo un poco porque fue tan oscura y no podía ver. Voló atrás a la colmena y exclamó: Lo siento, por favor. Es muy frío y lluvioso y moriré afuera. No, usted debe aprender lo que es después de un largo día de trabajo. No morirás. La abejita voló temblando en el frío, hasta que cayó en una caverna. Cuando ella aterrizó, está frente de una serpiente verde con un fondo rojo que parecía listo para comer a la abejita. Adiós, mi vida. Nunca viviré después de esta noche. Pero, para la sorpresa de la abejita, la serpiente no quería comer ella. ¿Cómo estás, abejita? No debes ser una trabajadora, ya que estás aquí en este tiempo de la noche. Es verdad, no soy trabajadora. Sí, es cierto. ¿Qué desearé de un bicho haragana como tú? No es justo, no es justo. Tú eres más fuerte que yo. Los hombres saben lo que es justicia. ¿Tú crees que los hombres que los quitan el miel son más justos, grandísima tonta? ¿Conoces bien a los hombres? No es por la razón que ellas quitan la miel, es porque son más inteligentes. Dice eso porque es menos inteligente que yo. ¿Yo, menos inteligente que tú? No, tonta. Sí. Bueno, vamos a hacer 2 pruebas. Si ganó, te como. Si ganas, te puedes quedar aquí esta noche. La serpiente había averiguado un truco que la abeja no podría resolver. Él traía una cápsula de semillas de eucalipto para ser usado por un trompito. La serpiente había enrollado su colla alrededor de la trompito. Él lanzó para que la parte superior de eucalipto pequeño seguía bailando. La serpiente riéndose porque ninguna abeja nunca había hecho un giro de trompita y nunca abeja haría. ¿Fue un buen truco que nunca podría hacer algo como eso? Te va a comer. Solo un minuto. No puedo hacer un truco como esto, pero puedo hacer algo que nadie más puede hacer. Puedo desaparecer. Muéstrame que si no lo haces, te comerás.
Te voy a mostrar. La serpiente girada y contó hasta 3. Mientras contaba, la abejita encontró a un yuyito en la que esconderse. La serpiente no sería capaz por tocar el yuyito. Cuando la serpiente girada, la abejita estaba en ninguna parte ser encontrado. La serpiente sabía que su truco era grande, pero el de la abejita que extraordinaria. ¿Cómo hacerlo? Me doy por vencido. ¿Dónde estás? ¿Me dolera? No. La abejita salió de la planta. La serpiente se convirtió en silencio y desolución. La noche juntos fue largo y los dos guardaron sus espaldas a la pared, porque había un gran tormenta. Algunas veces la serpiente sintió el impulso de atacar la abejita y ella temió por su vida. La abejita lloraba en silencio, recordando su vida afortunada en la colmena. Dejó atrás solo porque ella no quiere trabajar. En la mañana la abejita voló a la colmena y lloraba una vez más. Las abejas permiten la abeja ingresar. Pudieron ver la abejita regresar. No era perezosa. En cambio, fue una abejita que había aprendido una dura lección sobre vida en solo una noche. En el futuro, ninguna abeja produjo o coleccionó tanto miel como la abejita. Cuando el otoño llegó y llegó también dar una lección sobre vida a los jóvenes abejas. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción de deber que adquirí aquella noche. Trabajé en compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.